Bienvenidos una vez más a De Regreso al Hogar. Regreso al Hogar saludable. Nos dedicamos a escuchar sus preguntas, tratar de conocer su corazón, tratar de entender cuáles son las experiencias y dificultades que enfrentan. Tratamos de ser empáticos con ustedes, de responderles bíblica, sabiamente. Y si nuestra respuesta le ayuda, será una alegría para nosotros. Y si no le gusta, cambie de canal. Un abrazo para todos mis queridos amigos. Qué bueno, un gusto compartir con ustedes. Siempre con mi amigo y compañero de ministerio, el pastor José Jordan Bravo. Entonces, me voy a cruzar de piernas ahora. Es que te voy a contar una historia, pastor. Yo quiero tener zapatitos así. Sí. ¿Están lindos, no? Sí. Sí. No se ven Parecen ahí. de Jamaica. Parecen de Jamaica. No se ven ahí, se ven ahí. Está. A ver, tengo que buscar el ángulo correcto. Ahí, por ahí. Ahí está. Ahí están para que las vean. Por eso me dijo Jordan, por mis zapatillas. Sí. Jordan. Fui a una iglesia una vez y un hermano me dijo, los pastores no usan Jordan. Así. Sí, yo dije, ¿cómo sabe usted que son Jordan? Ah, claro. Claro, sí, pero fue verídico, me dijo, los pastores no usan Jordan. Dije, ¿cuál sería la marca que usarían los pastores? No sé, pero Jordan no, dijo. Claro, porque si usa Jordan, entonces tal vez mucha ofrenda, mucho diezmo, y entonces le van a criticar porque no hizo voto de pobreza y anda con un carro todo estartalado, o anda a pie, o la moto echa más humo que sus sermones en el púlpito. Pueden ser muchas razones. Pueden ser muchas razones. El asunto es que no le gustaban mis zapatillas Jordan al hermano, y como estábamos en su iglesia, le consultó a su pastor. El pastor me había invitado a hacer una oración por la comuna, por todo lo que estaba ahí. Y como el pastor lo ignoró, tuve que subir con mi Jordan y después bajé con mi Jordan. Y cuando me fui me dijo nuevamente lo mismo: los pastores no usan Jordan. Así que voy a guardar mi Jordan mejor. Las voy a guardar para que nadie se ofenda por mi Jordan. Pastor, tengo dos libros acá que la gente debiera tener. Sí, la gente debiera tener. Uno es Límites, que hablamos casi un capítulo completo de este. Y el otro es El cristiano y la ética bíblica, porque sí tiene que ver un poco con lo que vamos a hablar ahora. Lo que vamos a hablar ahora también es un tema bastante manoseado. ¿Sí? Es un tema de que todos quieren hablar, pero casi todos los que hablan no tienen un fundamento bíblico, verdadero, real. No son parte de la sana doctrina. Pero usted sí tiene todas las competencias para hablar de este tema, mi querido pastor. Así que, a ver si algunas preguntas que tengo acá podemos responder antes de irnos al caso. Por aquí la tengo. Ahora ya. Están más perdidos que pingüinos en No, el sé que lo desierto. tengo. Aquí. ¿Cómo se deben administrar los dineros en una iglesia? Ah, ¿Cómo se deben administrar los dineros en una iglesia? Fíjese que a mí una vez me escribieron, una persona me habló por teléfono y me dijo, pastor, yo quisiera saber cómo se gastan todos los dineros de la iglesia. Era una persona que llevaba un tiempo corto en la iglesia y le dije, bueno, la iglesia tiene un libro de ofrendas y también tenemos nosotros administración distinta de los diezmos, de los proyectos de construcción, de los avances. Tenemos distintas administraciones con personas que lo manejan distinto. Entonces quería saber los montos y yo le dije que los montos no eran para cristianos que no conocían la iglesia, era para los que conocían la iglesia. Ahí se viene, ¿no? bueno, hay una serie de principios que uno tiene que establecer. Primero, de que las finanzas sí tienen que ser manejadas bíblica y profesionalmente. Y esto implica que se maneja en base a principios y que
el liderazgo de la iglesia tiene que estar bien informado. Las finanzas no se manejan al estilo llanero solitario. Ujú. Es lo peor que puede hacer un pastor, aunque muchos lo hacen, de manejar las finanzas como un llanero solitario. Hasta llanero solitario tenía un toro. Y nadie es un Superman. Ujú. Y la más grande tentación es que uno administre cosas solo, sobre todo cosas que no le pertenecen a uno. Claro. Por ejemplo, cuando hablamos de política y hablamos del comunismo y hablamos de todos los gobiernos que ellos quieren tener, en que quieren tener un gobierno grande, un gobierno que controla no solamente los asuntos emblemáticos que son propios de la administración gubernamental, sino que también quieren tener transporte de gobierno, salud de gobierno, educación de gobierno. Y Ronald Reagan dijo con mucha sabiduría, mientras más grande el gobierno, más corrupto es el individuo. Porque existe más posibilidad de corrupción cuando no manejas cosas que no son tuyas. Y que no sabe manejar. Exactamente. Entonces, nosotros manejamos cosas que no son nuestras. Es de Dios. Es un dinero entregado por la gente para una administración basada en fundamentos bíblicos. Y allí es donde viene todo un estudio de qué significa que una administración, especialmente la parte económica de una iglesia, sea manejada bajo fundamentos bíblicos. Pero, a ver, yo lo he vivido de todos lados. Yo lo viví como hijo de pastor. Y lo viví en una congregación en que todos los diezmos eran para el pastor. Yo tengo mis precauciones con respecto a aquello. Es decir, yo no creo que todos los diezmos deben ser para el pastor, pero esa es mi posición. No estoy diciendo que sea antibíblico, porque si la denominación determina que la forma como el pastor va a ser recompensado por su servicio es con todos los diezmos que se reciban, y se le informa a la iglesia de que los diezmos son el sostenimiento del pastor, no se rompe ningún principio ético. Ujú. Pero si la gente no sabe cómo se utiliza el dinero y ellos creen que están diezmando para, qué sé yo, las necesidades de la congregación, entonces la gente no entiende. Por eso tiene que haber claridad extrema en el manejo de los fondos de la iglesia. Pero yo lo viví de todo punto de vista. Yo vivía un padre que recibió los diezmos y con una madre que, mi padre éramos 11 hermanos, así que mi padre iba a comprar, qué sé yo, un jamón completo para poder alcanzar para todos e ir dividiéndolo poco a poco. En Santiago compraba un quintal de medias, un quintal de calzoncillos. Pero por el otro lado, y eso con los diezmos, porque eso era obviamente La manera en que se la manera sostenía. en que se sostiene a mi padre y que era la manera en que la denominación determinó que así sea. Entonces, mi madre por otro lado salía con, qué sé yo, 20 pares o 10 pares o 2 pares de calcetines o un cajón de uva, lo dividía en una parte y salía a darlo a los pobres. Así que la administración del individuo es muy importante. Así que, pero yo lo viví como hijo de pastor y también pues viví la crítica, que tu padre vive de los diezmos y que tu padre no trabaja. Así que a veces sí es una pregunta que se hacen los hijos de pastor. Sí, que además les provoca a veces incomodidad, a veces dolor, porque yo también lo he vivido de los Y dos que lados. se hacen preguntas. Sí, y yo lo viví de los dos lados también, y lo viví de los dos lados siendo pastor de una iglesia con escasos recursos, muy escasos recursos, entonces donde el diezmo fue mi sueldo y era a veces menos que el sueldo mínimo. Y también lo he vivido en temporadas donde Dios ha prosperado la iglesia y el diezmo es mayor, entonces tengo mayores recursos. A veces la parte injusta que vemos los pastores es que todos están al ojo cuando el diezmo sí sostiene, pero nadie está al ojo
cuando el diezmo no sostiene. Entonces están los dos extremos. O sea, si la gente tiene buena intención, entonces debería estar preocupado de ambos extremos. Porque yo Pero lo aprendí- más importante, tal vez el caso de estudio es Claro. el que nos, El nos que- va a meter bien en la temática. Sí, entonces vamos al caso de estudio. Vamos al caso de estudio porque tiene que ver con lo que estamos Con lo que hablando. Mi padre es pastor, está a tiempo completo en la iglesia. Llevamos una vida estable, tenemos nuestros autos y hemos salido de vacaciones. En este último tiempo me he sentido, la verdad, privilegiado. Mis tíos y familiares cercanos lo critican a mi papá porque vive de los diezmos y ofrendas. ¿Debería mi padre tener un trabajo y costear su vida y nuestros gastos? ¿En la actualidad esto es correcto? ¿O cómo sobrellevamos esta crítica? A veces la encuentro muy razonable. Es obvio que la pregunta indica que el pastor, el papá, no ha tomado el tiempo Claro. para instruirse apropiadamente y enseñar bíblicamente a la congregación y hacer conocer a sus hijos, a su familia, qué es lo bíblico. Porque el punto de partida de toda acción, por eso pues nuestro ministerio se llama Principios, Principios. Y por eso les recomiendo, tiene que ver con la ética claro, de los les individuos. recomiendo este libro en www. www.davidormachea.org. Los principios son verdades eternas que se tienen que desprender de la verdad inerrante de Dios, pero que no los entiende cualquiera. Y que son Que no absolutos. Y que son absolutos. Son absolutos y no depende de la opinión de la gente. Eso me gusta, pastor, porque el asunto es que los principios son verdades absolutas y que no desprenden del sistema de pensamiento de la gente ni como ellos evalúan justicia e injusticia. No depende de eso, depende de que sea un principio que esté bien aplicado. Y vamos a partir de él, vamos a ir construyendo la idea. Lo más importante es que el concepto de diezmos, ofrendas, el concepto de sostenimiento pastoral, de gastos, de administración de la vida eclesiástica, esté fundamentada en principios. Y esos principios tienen que ser bien estudiados y tienen que ser bien enseñados. Nada de eso depende de la opinión de la gente. Si yo permito que la gente, por temor a la gente, por lo que diga la gente, yo viva en un mundo ambivalente, es porque no he comprendido los principios. La segunda parte es que yo como pastor tengo que estudiar genuinamente cuáles son los sistemas. La tercera parte es que hay denominaciones que han determinado distintas formas de sostener económicamente a los ministros. Hay denominaciones que le pagan un sueldo al pastor. Hay denominaciones que permiten que el pastor obtenga todos los diezmos de la iglesia. Hay denominaciones que le entregan solo una ofrenda al pastor. Y hay otros que el pastor recibe la ofrenda, los hijos la administran y ellos la reparten. Ya, hay de todo. Claro. Yo tengo que ver cuál es el sistema bíblico. Si una denominación determina que los diezmos y ofrendas, los diezmos son el sueldo de su pastor, ningún pastor está en contra de la palabra de Dios por recibir los diezmos, independientemente de la cantidad de personas que diezmen. Claro. Si es que ocurre el peligro de enriquecerse, ¿cierto? Porque estabas hablando de eso. Una congregación que tiene 40 personas. Una congregación de 10 personas que diezme debería ser capaz de sostener a su pastor en el nivel promedio de la ganancia de la gente. Claro. Y así las personas ganan, qué sé yo, digamos 500,000 pesos y cada uno ofrenda 50,000, el pastor va a ganar
500.000 pesos, que es el promedio ya. Pero si una congregación tiene 10.000 miembros y el pastor recibe todos los diezmos, y no solamente eso, sino que su estrategia dice: yo tengo una congregación de 2.000 miembros, recibo los diezmos de todos, y además yo abro locales en distintos lugares, pero esos locales, los diezmos no van para los administradores, diáconos, ancianos que tengo en mis locales, sino que ellos tienen que mandarme a mí también el diezmo. Yo quisiera venirme a Chile, y si eso fuera bíblico, me haría millonario. Entonces, la denominación tiene que tener un tope para decir esto es lo justo y esto es injusto. No puede ser que en una denominación de 10.000 personas el pastor reciba todos los diezmos, aún más que los exijan. Entonces, todo tiene que ser tratado sabiamente, bíblicamente, profesionalmente. Vamos al caso del hijo. Yo tengo que informar a mis hijos de cuál es mi situación. Si mi denominación dice esto, yo en mi denominación, hijo, recibo no los diezmos, yo recibo un sueldo. Soy bautista, soy presbiteriano, yo recibo un sueldo. Así que cuando la gente habla de que todos los pastores reciben todos los diezmos y se enriquecen, no es nuestro caso. En las denominaciones más tradicionales, los pastores no reciben los diezmos, reciben un sueldo. Entonces la gente dice: pero es que son asalariados. No saben ni lo que significa el término en la palabra del Señor. Porque ese es el asunto. Como no tienen conocimiento bíblico, como no han desarrollado un sistema bíblico de pensamiento, entonces al que recibe un sueldo le llaman asalariado, y al que no lo reciben... Tal vez, pues que mejor ni digo lo que debe llamarse. Claro, entonces claro. Ese es el asunto. Ahora, lo siguiente es esto. Si el padre como pastor, porque estamos contestando la inquietud del hijo. El padre como pastor tiene que explicar esto bien. La congregación tiene que saberlo. Y en una congregación bautista, presbiteriana, los miembros de la iglesia saben que su pastor no recibe los diezmos. Claro. Saben que recibe un sueldo. Si es que yo estoy en una denominación en que la política interna de la iglesia dice que el pastor recibe todos los diezmos, entonces cuando el hijo tiene que saber que eso es legal, primero, es bíblico en el sentido que la Biblia le otorga la libertad a los que administran la iglesia para que determinen cómo van a compensar el trabajo pastoral. Tienen que compensarlo, el obrero es digno de su salario. Entonces, como tienen que compensarlo, es la denominación la que elige cómo lo va a compensar. Si es que el hijo está en esta denominación en que se permite que el pastor tenga los diezmos, entonces cuando la gente diga eso, él tiene que decir: sí, mi padre recibe los diezmos, vivimos de los diezmos, porque eso es lo bíblico, eso es lo que Dios demanda y eso es lo que hemos determinado en nuestra denominación. No está cometiendo ninguna falta. Nada. Lo que opine la familia es totalmente irrelevante, porque la gente opina de mí, por ejemplo. El pastor Ormachea vive de los diezmos y ofrendas. Yo no vivo de diezmos y ofrendas. Me encantaría. Yo cometí el error de servir en las congregaciones que serví, en su gran mayoría pagándome yo mi sueldo. ¿Por las conferencias? No, yo tenía un trabajo secular. Ya. Así que yo partí siendo pastor teniendo una pequeña empresa de distribución de productos automotrices. Así que yo vivía de mi trabajo, yo no necesitaba que la iglesia me ofrende ni me pague un sueldo. Así que yo renuncié a aquello. Esa es lo como dice el apóstol. Si yo renuncio, yo renuncio. Nadie puede decirme no. Pero es un error, porque yo enseño a la iglesia a no sostener a los próximos pastores. Van a creer que todos tienen que hacer lo que yo hago. Así que yo cometí ese error. Y luego cuando vino la pandemia y todo, yo no tenía nadie que ofrendara a mi ministerio, que también es un serio error.
Entonces hay pastores que son bivocacionales. ¿Sí? Y un pastor bivocacional, la iglesia tiene que saberlo que es bivocacional. Y, explíquele a los hermanos qué es bivocacional. La bivocacional es que el pastor vive de un sueldo o los diezmos, si se le asignan, de la congregación, pero además tiene un negocio, tiene un trabajo, como lo hizo Pablo en determinados momentos. Cuando él podía, vivía de los diezmos, cuando no podía, hacía carpas. Así que él combinaba su bivocación. Así que eso no es pecado, ni es un descuido. El pastor tiene que saber cómo organizar su tiempo para que bivocacionalmente sea efectivo en ambos lugares. Un pastor puede tener una pequeña empresa que junta los dos y hace su sueldo, de esta vocación y esta vocación. Otro pastor apenas tiene en su empresa un poquito que le ayuda. Y otro pastor puede tener una empresa grande, pero él no tiene necesidad de renunciar a su diezmo, al diezmo que le entrega a la iglesia. Él no tiene necesidad de eso. Si quiere hacerlo, lo hace, pero es un asunto voluntario. Pero la iglesia tiene que darle lo que le corresponde al obrero. Ahora, el obrero, el pastor, con eso, si no lo necesita, él puede reinvertirlo en la iglesia, puede distribuirlo en los pobres, lo que él quiera, pero eso es su decisión. Así que, y porque cuando en Chile hubo un pastor que estuvo cuestionado en la televisión, usted hizo un escrito o un video donde usted explicó y dijo: si el pastor tuviera un negocio, él también puede decidir dónde invertir su dinero. Correcto. Y esa explicación, además de aclarar muchas dudas de mucha gente, también aclaró alguna duda mía. Es, claro, yo también tengo el derecho, como los demás hermanos y como la gente, de decidir si invertir mi dinero o no invertirlo. Indudable, y yo soy responsable. Si yo recibo un sueldo de 800,000 pesos como pastor, y yo soy sabio y ahorro 100,000 pesos y empiezo a hacer un negocio y compro algo, la gente no tiene por qué meterse en cómo yo invierto mi dinero. Si es que la denominación dijo, el pastor recibe los diezmos y estoy recibiendo 8 millones al mes, no es responsable el pastor, es responsable la denominación que permite que la persona gane, en mi concepto, exageradamente. Ahora, si yo vendo libros, ¿quién tiene derecho a decirme que yo venda o no venda? Si yo hago una conferencia y cobro por una conferencia, ¿quién le dio el derecho a la persona de decirme cómo yo invierto mi tiempo y cómo gano mi dinero? Nadie. Yo soy responsable de aquello. Así que lo que opinen en este caso los familiares, los amigos, los tíos, no tiene ningún valor. Lo que tiene que ser es que el pastor tenga bien claro, explique claramente, y que esa explicación le da a él la libertad de vivir él y hacer lo que él desea con el dinero que recibe, invertirlo, ganar más dinero. Aún más, es un sabio administrador. Claro. El pastor que recibe un sueldo y empieza a administrar su dinero es lo mejor que podemos hacer. Claro, llegaron... Es información que llegó tarde a muchos pastores y a muchas congregaciones, porque hacer eso primero multiplica los dineros de una congregación, alivian la carga pastoral, que cuando el pastor vive bien es una carga menos, pero los pastores como yo, que hemos vivido también muy mal, es un agobio tremendo, pastor. Es un agobio tremendo para toda la familia, para la iglesia no. Para algún sector de la iglesia hasta lo ve como piadoso. Si el pastor es más pobre, es más piadoso. El pastor es dueño de comprarse el automóvil que quiera. Él tiene que meterse dentro de su presupuesto. Claro. Si el pastor puede comprarse un automóvil de alta gama, no comete ningún pecado porque él está dentro de su presupuesto. Si un pastor no puede comprárselo y se compra uno de más barato, no tiene por qué criticar al otro tampoco. Entonces, esto es un asunto de respeto, de saber administrar bien las finanzas, de hacer las cosas bíblicamente, de asegurarse que estamos haciendo las cosas bíblicamente. Pero
las críticas de la gente no importa. A Jesús lo criticaron, a los discípulos los criticaron. Y el apóstol dice, el obrero es digno de su salario, no le pongan un bozal al buey que trilla, tienen el buey trabajando ahí y le ponen un bozal para que no coma. No. Ahora, además, y será tema de otro, pero yo creo que el diezmo no es una obligación de las personas. Yo creo que el diezmo es una reacción generosa, benevolente, amorosa de un individuo que ama tanto a Dios, que está involucrado en el reino de Dios y que quiere que una parte de su sueldo sea utilizado para el reino de Dios, y puede ser el 5, el 10, el 15, el 20%, la persona lo hace de corazón, pero una persona llena de gratitud, una persona que ama al Señor, no puede decir, no, yo no doy nada, yo allá a ellos, no puede ser. O la persona nunca ha conocido a Cristo, que no le pone ese deseo de ser parte del reino de Dios. Y a la vez tener cuidado de pastores que tristemente sí administran mal el dinero, sí actúan sin integridad, pero eso tiene que verlo uno y saber que no puede meter en un cajón a todos los pastores. Claro, para terminar, yo me vi toda la serie cuando usted habló de los diezmos en el programa Principios y, claro, la gente cree que cuando usted dice no creo que el diezmo sea obligatorio, pero cuando usted lo explica, en realidad la carga es más fuerte. Mucho más grande. Es mucho más grande, ¿cierto? O sea, cuando el corazón está lleno de amor, de gratitud, la carga no disminuye, No, la carga total. aumenta. Así es. Así que muchas gracias, pastor. Un tremendo programa, nos quedamos cortos en espacio. Gracias por estar con nosotros, por seguirnos en nuestro programa de Regreso al Hogar. Busca al pastor David en las redes sociales. También búsqueme a mí, ahí estoy en Facebook, Instagram y yo estoy en TikTok. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. TikTok. TikTok. Un abrazo a todos, muchas gracias. Nos vemos en el próximo capítulo de Regreso al Hogar.